En 2009, el arqueólogo forense Nicolas Bellantoni viajó a Moscú para examinar el fragmento de cráneo que Rusia guardaba como la prueba final de la muerte de Adolf Hitler. Los análisis de ADN realizados en Estados Unidos revelaron un dato inesperado. Los restos pertenecían a una mujer. El hallazgo puso en cuestión la única evidencia física de la muerte del dictador. Los archivos del KGB ocultaron durante décadas los restos y los informes de autopsia, mientras documentos recientemente desclasificados de la CIA y el FBI mencionan rutas de escape, submarinos alemanes y testigos que afirmaban haber visto a Hitler en Sudamérica. La ciencia moderna reabrió un expediente que las potencias de la posguerra creían resuelto. Este documental examina la evidencia forense, los informes secretos y las pruebas genéticas que podrían reescribir el último capítulo del Tercer Reich. ADN en Moscú, el día que Hitler murió 2 veces. A comienzos de 2009, el arqueólogo forense Nicolas Bellantoni recibió una invitación inusual: examinar un fragmento óseo conservado en el archivo estatal ruso y atribuido durante más de 6 décadas a Adolf Hitler. En las bóvedas de Moscú, el fragmento, un pedazo de cráneo con un orificio de bala, era considerado la prueba definitiva del final del dictador. Bellantoni inspeccionó el material con cautela. La estructura del hueso le resultó sorprendentemente delgada, más propia de una mujer joven que de un hombre de 56 años. Las suturas indicaban una edad inferior a la registrada en los informes soviéticos de 1945. Aún así, obtuvo autorización para extraer pequeñas muestras y someterlas a análisis genético. Las muestras fueron trasladadas a Connecticut, donde Linda Straussbauch cerró su laboratorio durante 3 días para trabajar exclusivamente en el proyecto. Utilizaron los mismos protocolos aplicados en casos criminales. Extraer ADN viable de un hueso expuesto al fuego y enterrado durante décadas presentaba desafíos considerables, pero lograron replicar el material genético mediante copia molecular y verificaron los resultados múltiples veces. Cuando llegaron las conclusiones, el mundo histórico tembló. El ADN era incontestablemente femenino. Los cromosomas sexuales correspondían a una mujer, no a un hombre. La única prueba física que vinculaba directamente a Hitler con un disparo acababa de ser invalidada. 64 años después de los hechos, la evidencia más importante sobre su muerte había resultado ser de otra persona. El hallazgo fue transmitido por el History Channel en un documental titulado Hitler's Escape. Los medios internacionales se lanzaron sobre la noticia con titulares sensacionalistas proclamando que Hitler podría haber escapado. Teorías de conspiración que habían circulado durante décadas encontraron nueva vida. Si la única evidencia física del disparo era falsa, argumentaban los escépticos, toda la narrativa oficial debía ser cuestionada. Para entender cómo se llegó a este punto, es necesario regresar al último día del Tercer Reich. El 30 de abril de 1945, Berlín ardía bajo el avance implacable de las tropas soviéticas. El estruendo de la artillería hacía temblar los edificios que aún permanecían en pie. A 15 metros bajo tierra, en el refugio de la Cancillería del Reich, Adolf Hitler vivía sus últimas horas. Pocas horas antes había contraído matrimonio con Eva Braun, su compañera de 3 décadas, en una ceremonia breve y casi administrativa celebrada en medio del caos. Durante la mañana, Eva salió brevemente al jardín de la Cancillería para ver el sol una última vez, un gesto cargado de simbolismo. Poco después del mediodía, Hitler ordenó que envenenaran a Blondie, su perra pastor alemán. El animal fue obligado a ingerir una cápsula de cianuro, convulsionó y murió en minutos. Era una prueba macabra para confirmar que el veneno funcionaba. Para quienes presenciaron aquella escena, quedó claro que el Führer no tenía intención de rendirse ni de ser capturado. Alrededor de las 3:30 de la tarde, Hitler y Eva Braun se retiraron a su habitación privada con instrucciones estrictas de que nadie debía interrumpirlos. Minutos después, según varios testigos, se escuchó un disparo amortiguado por el grosor de las paredes y el ruido constante de los bombardeos externos. Cuando los asistentes entraron, encontraron a Hitler desplomado en el sofá con una herida de bala en la sien derecha. A su lado yacía Eva Braun, inmóvil, sin heridas visibles, habiendo ingerido cianuro. En el suelo había 2 pistolas Walter. El aire despedía un olor penetrante similar a almendras amargas, característico del ácido cianhídrico. Los cuerpos fueron envueltos en mantas y trasladados al jardín, donde fueron rociados con gasolina. El fuego los consumió parcialmente, pero el combustible disponible no fue suficiente para una incineración completa. Los restos carbonizados fueron enterrados en un hoyo poco profundo. Esa misma noche, el almirante Dönitz recibió un telegrama cifrado comunicándole la muerte del Führer, pero la información no se hizo pública de inmediato.
Al día siguiente, 1 de mayo, la radio de Hamburgo interrumpió su programación con un anuncio solemne tras fragmentos de Wagner y Bruckner. Dönitz informó al mundo que Adolf Hitler había caído esta tarde luchando heroicamente en Berlín. La mentira era deliberada. Hitler no había muerto ese día, sino el anterior, y no había caído en combate. La versión oficial buscaba preservar una imagen de honor militar y facilitar una rendición ordenada. El régimen nazi, incluso en sus últimas horas, seguía construyendo mitos. La noticia fue recibida con incredulidad generalizada. En los círculos de inteligencia aliados, especialmente entre los soviéticos que habían tomado Berlín, las dudas comenzaron a multiplicarse casi de inmediato. Los soldados del Ejército Rojo que irrumpieron en la Cancillería no encontraron ningún cuerpo en el búnker. Los jardines estaban devastados, cubiertos de escombros y cenizas, sin rastros visibles de restos humanos. Las primeras unidades soviéticas no localizaron pruebas concluyentes de la muerte del dictador. Durante las semanas siguientes, esta ausencia de evidencia alimentó una oleada de rumores que se extendió por toda Europa. Se habló de que Hitler había huido disfrazado de monje, de que había escapado en avión hacia los Alpes, de que se ocultaba en Suiza o en el norte de Italia. Incluso circularon versiones sobre su traslado en submarino hacia Sudamérica. La confusión alcanzó tales dimensiones que el general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, declaró públicamente en junio de 1945 que no estaba convencido de la muerte de Hitler. Esa declaración legitimó las especulaciones y convirtió el destino del Führer en uno de los enigmas más inquietantes del final de la guerra. Mientras tanto, los soviéticos mantenían un silencio absoluto. No difundieron detalles, no mostraron pruebas, no confirmaron ni desmintieron nada. Esa ambigüedad deliberada respondía a una estrategia calculada por Stalin, quien vio en el misterio de Hitler una herramienta política útil para sembrar desconfianza entre los aliados occidentales. El periódico Pravda llegó a publicar que los rumores sobre el hallazgo del cuerpo de Hitler eran una provocación fascista. Otros medios controlados por Moscú insinuaron que el dictador estaba vivo y protegido por estadounidenses y británicos. La Guerra Fría informativa había comenzado antes incluso de que terminara la guerra militar. Para el verano de 1945, el destino de Adolf Hitler se había convertido en un vacío informativo lleno de especulaciones, mentiras oficiales y silencios estratégicos. En medio de ese vacío nacía un mito que perduraría durante décadas: la posibilidad de que el hombre más odiado del siglo XX hubiera escapado de la justicia. Los dientes del Führer. ¿Cómo Moscú guardó el secreto? Mientras las teorías de escape proliferaban en 1945, los soviéticos sabían más de lo que admitían públicamente. La mañana del 2 de mayo, el soldado Iván Churakov había notado tierra recién removida en el jardín de la Cancillería. Esperando encontrar oro nazi, comenzó a cavar y encontró un hueso de pierna. Especialistas forenses bajo el comando de la unidad Smersh, cuyo nombre significaba «muerte a los espías», desenterraron lo que presumían era el cuerpo del dictador. Faltaba una parte del cráneo, presumiblemente volada por el disparo en la sien, pero lo que quedaba de su mandíbula coincidía con sus registros dentales. La autopsia también reportó que Hitler, como se había rumoreado, tenía solo un testículo. El testimonio de Elena Arjevskaya, una intérprete rusa cuyas memorias fueron publicadas décadas después, proporciona un relato de primera mano de estos eventos cruciales. Su oficial le entregó una caja de joyas barata diciéndole: «Los dientes de Hitler. Y si los pierdes, responderás con tu cabeza». El coronel explicó que no tenía acceso a una caja fuerte, así que le confiaba los dientes porque, como mujer, era menos probable que se emborrachara y los perdiera. Con 2 oficiales superiores, Reshevskaya fue a buscar al dentista de Hitler, pero había huido a Baviera. Localizaron a la asistente del dentista, Käthe Häusermann, quien, una vez asegurada de que no venían a hacerle daño, los llevó al consultorio dental dentro de las ruinas de la Cancillería, donde encontraron los registros dentales y radiografías de Hitler. Al día siguiente, los interrogadores pidieron a Häusermann que describiera los dientes de memoria. Lo que dijo coincidió con las radiografías. Cuando Reshevskaya abrió la caja de joyas, Häusermann exclamó: «Estos son los dientes de Adolf Hitler». Esta identificación dental no fue suficiente para Stalin, quien permaneció profundamente suspicaz. Esa desconfianza transformaría la investigación en uno de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría. Los soviéticos habían formado equipos especiales encargados de verificar si Hitler había escapado. 800 personas fueron interrogadas durante los meses siguientes a la caída de Berlín. Alrededor de 70 miembros del círculo íntimo del Führer fueron trasladados a Rusia.
En febrero de 1946, 10 de ellos fueron enviados a la prisión de Butyrka en Moscú bajo estrictas medidas de vigilancia. Cada prisionero compartía celda con un informante y todas las conversaciones eran registradas. Los informes formaban parte del archivo secreto conocido como Operación Mito. Los ayudantes personales Heinz Linge y Otto Gunsche fueron considerados testigos clave. Según sus declaraciones, ambos oyeron un disparo la tarde del 30 de abril. Al entrar, hallaron a Hitler muerto en el sofá con una herida de bala en la sien derecha y un fuerte olor a almendras. Eva Braun también yacía muerta, aparentemente por envenenamiento. En el suelo había 2 pistolas. Afirmaron que los cuerpos fueron envueltos en mantas, trasladados al jardín y rociados con gasolina. Linge reconoció que los cuerpos eran aún reconocibles y que el de Hitler tenía un orificio del tamaño de una moneda en el cráneo. Stalin no quedó satisfecho. En abril de 1946, organizó una segunda comisión de investigación encabezada por el forense Piotr Semenovsky. El objetivo era corregir las deficiencias de la primera autopsia, que había omitido analizar los órganos internos. La segunda comisión reconstruyó minuciosamente los hechos. Llevaron a los prisioneros de vuelta a Berlín para recrear los últimos días en el búnker. Realizaron nuevas inspecciones en la Cancillería y encontraron manchas de sangre humana, grupo A, en el sofá, las paredes y el suelo. Identificaron un patrón de salpicaduras compatible con un disparo en la cabeza. El 30 de mayo de 1946 se descubrieron fragmentos de un cráneo con un orificio de bala de salida, junto con restos de ropa y un collar de perro probablemente de Blondie. El informe de Semenovsky concluía que el disparo había sido hecho a quemarropa, en la boca o la sien derecha. Smersh se negó a entregar los cuerpos para nuevas autopsias, probablemente por miedo a quedar desacreditado si se demostraba que su informe anterior era erróneo. El resultado fue una conclusión ambigua. La versión oficial soviética permaneció deliberadamente inconclusa. El historiador Anthony Vivor escribió sobre cómo Stalin había estado ansioso por asegurarse de que Hitler estaba muerto, pero igualmente ansioso de ocultar esta noticia de sus supuestos aliados. En lugar de revelar la verdad, Pravda dijo que los rumores eran una provocación fascista. Las autoridades soviéticas difundieron que Hitler estaba vivo y protegido por estadounidenses. Mientras los soviéticos guardaban silencio, los británicos decidieron actuar. En septiembre de 1945, el brigadier Dick White reclutó a Hugh Trevor Roper, un joven oficial con formación académica en historia, para investigar formalmente lo ocurrido en Berlín. Trevor Roper recibió un dossier de 4 volúmenes sobre la personalidad y hábitos de Hitler. Durante el otoño viajó por Alemania reconstruyendo los últimos días del Reich. Muchos testigos directos habían muerto o desaparecido. Goebbels se había muerto intencionalmente junto a su familia. Bormann estaba desaparecido. Los ayudantes clave habían sido capturados por los soviéticos y no estaban disponibles para interrogatorio. Trevor Roper localizó personas cercanas al entorno final de Hitler. Las secretarias Gerda Christian y Else Kruger relataron lo ocurrido basándose en testimonios directos. Con estos datos, el historiador británico reconstruyó un relato coherente. Hitler y Eva Braun pusieron fin a sus vidas en el búnker el 30 de abril. Los cuerpos fueron incinerados en el jardín según las órdenes expresas del Führer. El 1 de noviembre de 1945, Trevor Roper ofreció una conferencia de prensa en Berlín presentando sus conclusiones. Aclaró que, aunque los soviéticos se mostraban escépticos, las declaraciones de testigos eran consistentes y la muerte voluntaria era el único desenlace lógico. Un mes después, un hallazgo fortuito confirmó sus conclusiones. Los servicios de inteligencia detectaron a un hombre bajo el nombre falso Wilhelm Paustin, sospechoso de ser Wilhelm Sander, antiguo ayudante de Bormann. Los agentes descubrieron una maleta oculta con un compartimento secreto que contenía documentos de incalculable valor histórico. Allí estaba el testamento político de Adolf Hitler, dictado en el búnker el 29 de abril. Un apéndice redactado por Goebbels confirmaba los detalles de la muerte. También apareció el acta de matrimonio de Hitler y Eva Braun. Los documentos fueron verificados como auténticos por el FBI. Su contenido coincidía con los relatos recogidos por Trevor Roper. En enero de 1946, el propio Sander fue capturado. Durante los interrogatorios, confesó detalles que confirmaban el relato de la muerte. Con ello, la investigación británica quedó prácticamente cerrada. Cerrar un expediente de inteligencia no significa cerrar la imaginación pública. A pesar de las evidencias, el mito de la supervivencia de Hitler continuó creciendo. Los documentos de la Operación Mito detallan el periplo completo de los restos.
Inicialmente fueron enterrados cerca de Berlín, luego trasladados en sucesivas ocasiones, y finalmente, en febrero de 1946, a Magdeburg, donde fueron sepultados en secreto en el patio de un edificio del Servicio de Contrainteligencia. Allí permanecieron durante 25 años hasta 1970, cuando la base soviética debía ser devuelta a Alemania Oriental. Temiendo que el lugar se convirtiera en un santuario neonazi, el jefe del KGB, Yuri Andropov, ordenó su destrucción definitiva. La Operación Archivo comenzó el 4 de abril de 1970. Los restos fueron exhumados en secreto y trasladados a las afueras de Schönebeck, cerca del río Elba. Vladimir Gumenyuk, un exsoldado, contó en 2001 cómo él y 2 compañeros encontraron cajas a 1,70 m de profundidad, las cargaron en un jeep y se dirigieron al campo posando como soldados de pesca. Junto a un río, vertieron gasolina sobre las cajas y quemaron el cuerpo de Hitler más completamente de lo que sus soldados nazis habían podido hacer en 1945. Gumenyuk afirmó que recolectó las cenizas y las esparció desde una colina el 5 de abril, jurando llevar el secreto a su tumba. Así terminó físicamente la historia de los restos del Tercer Reich. Solo la mandíbula, el fragmento de cráneo y los segmentos del sofá manchado de sangre fueron preservados en los archivos de la inteligencia soviética. Los secretos no desaparecieron. En el verano de 1992, una periodista rusa llamada Ada Petrova acudió a visitar al director del Archivo Estatal de Trofeos Especiales en Moscú. Su investigación dio un giro decisivo cuando le revelaron que el cráneo de Hitler se encontraba en Moscú. Petrova abandonó su proyecto inicial y localizó los fragmentos craneales en el Archivo Estatal de la Federación Rusa. Allí descubrió también el llamado Archivo Hitler, 6 voluminosos expedientes bajo el nombre en clave de Operación Mito. Este hallazgo permitió conocer que las autoridades soviéticas habían ocultado deliberadamente información incluso a sus propios historiadores. Existía una segunda comisión de investigación sobre la muerte de Hitler que nunca había sido mencionada públicamente hasta entonces. Petrova no solo halló el cráneo, sino también uniformes de Hitler, cuadernos, 42 acuarelas pintadas por el joven Hitler y filmaciones soviéticas de mayo de 1945 mostrando el jardín de la Cancillería y los cuerpos de los Goebbels. Los documentos soviéticos revelaron numerosas inconsistencias forenses. En algunos casos se hallaron fragmentos de ampollas de veneno en la boca, pero sin trazas de cianuro en los órganos internos. También se detectaron en el supuesto cuerpo de Eva Braun heridas por metralla en el tórax, en aparente contradicción con la hipótesis del envenenamiento. Estas inconsistencias alimentaron una nueva oleada de teorías. En 1995, el cirujano británico Hugh Thomas publicó Doppelgänger, la verdad sobre los cuerpos en el búnker de Berlín. Thomas planteó una teoría radical, que los cuerpos hallados no eran los de Hitler y Eva Braun, sino cadáveres sustitutos preparados para engañar. Aunque Thomas reconocía la naturaleza hipotética de su tesis, había logrado sembrar una duda metodológica fundamental. Si los informes soviéticos contenían tantas inconsistencias, el mundo no podía estar seguro de que los restos custodiados en Moscú eran realmente los de Adolf Hitler. Para finales del siglo XX, existían múltiples versiones autorizadas incompatibles sobre cómo murió Hitler. Una investigación afirmaba que se disparó en la boca. Otra sostenía que se envenenó con cianuro. Una tercera combinaba ambas hipótesis. Cada versión estaba respaldada por autoridades aparentemente creíbles, y cada una contradecía a las otras. Esta multiplicidad de narrativas oficiales erosionó la confianza pública en cualquier versión única de los hechos. Determinar si Hitler murió como un soldado, por disparo, o como un cobarde, por veneno, se convirtió en una cuestión casi moral sobre el carácter final del dictador. El mundo se preparaba para entrar en el siglo XXI con una pregunta fundamental sin respuesta definitiva. El cráneo equivocado, ciencia contra el mito del búnker. En el año 2000, más de medio siglo después de la caída del Tercer Reich, el Archivo Estatal ruso decidió exhibir públicamente por primera vez el fragmento de cráneo que supuestamente pertenecía a Adolf Hitler. La exposición se tituló La agonía del Tercer Reich. El jefe del archivo, Sergei Mironenko, no tenía dudas sobre la autenticidad. En declaraciones a la prensa, afirmó que no era solo un hueso encontrado en la calle, sino un fragmento hallado en un hoyo donde el cuerpo de Hitler había sido enterrado. Para Mironenko, la procedencia estaba documentada, la cadena de custodia era clara. Esa confianza resultaría ser prematura. 9 años después, en 2009, Nicolás Bellantoni fue autorizado a realizar pruebas de ADN. Voló a Moscú para inspeccionar los trofeos macabros, el fragmento de cráneo y manchas de sangre del sofá del búnker. Se le permitió solo 1 hora. Aplicó hisopos de algodón y tomó muestras del fragmento óseo.
Bellantoni tenía las fotos de referencia que los soviéticos tomaron del sofá en 1945 y estaba viendo exactamente las mismas manchas en los fragmentos frente a él, así que sabía que estaba trabajando con material auténtico. La cadena de custodia parecía sólida. Las muestras fueron llevadas a Connecticut. Linda Straussbaugh cerró su laboratorio durante 3 días usando las mismas rutinas y controles que se habrían usado en un laboratorio criminal, consciente de la importancia histórica del análisis. Extraer ADN de un hueso de más de 60 años expuesto al fuego no es tarea sencilla. Para sorpresa del equipo, lograron extraer una pequeña cantidad de ADN viable que replicaron mediante copia molecular. Straussbaugh admitió que tuvieron mucha suerte de obtener una lectura. Cuando finalmente llegaron los resultados, fueron extraordinarios. El ADN era incontestablemente femenino. Los cromosomas sexuales correspondían a una mujer, no a un hombre. La única prueba física positiva de que Hitler se había disparado acababa de ser invalidada. El descubrimiento causó conmoción. 64 años después de los hechos, la evidencia física más importante había resultado ser de otra persona. Surgió una pregunta lógica. El fragmento podría pertenecer a Eva Braun, quien murió a los 33 años. Bellantoni se mostró escéptico. El cráneo correspondía a una mujer entre 20 y 40 años, pero no había reporte de que Eva Braun se haya disparado. Podría ser cualquiera. Mucha gente fue asesinada alrededor del búnker en los últimos días de la guerra. La implicación era inquietante. Si el fragmento no pertenecía a Hitler y probablemente tampoco a Eva Braun, la pregunta sobre su procedencia permanecía abierta. ¿Fue un error honesto en medio del caos de 1946 o algo más deliberado? Estos hallazgos fueron transmitidos por el History Channel, causando sensación internacional y alimentando enormemente las teorías de conspiración. Si la única evidencia física del disparo era falsa, argumentaban los teóricos, entonces toda la narrativa oficial debía ser cuestionada. Los medios se lanzaron sobre la historia con titulares sensacionalistas proclamando que Hitler podría haber escapado. Programas de televisión exploraron teorías de refugios secretos en Sudamérica. El hallazgo científico de 2009 había reabierto un caso que muchos creían cerrado. El archivo estatal ruso no estaba dispuesto a conceder el punto fácilmente. Aunque reconocieron que se habían realizado las pruebas, funcionarios rusos sugirieron que las conclusiones eran prematuras. Argumentaron que la determinación del sexo basada en fragmentos óseos antiguos no era infalible, que podría haber habido contaminación. La controversia alcanzó tal magnitud que investigadores franceses decidieron realizar su propio estudio independiente. En marzo y julio de 2017, un equipo liderado por el profesor Philippe Charlier obtuvo acceso sin precedentes tanto al fragmento de cráneo como, crucialmente, a la mandíbula que había sido custodiada por el FSB desde 1945. El estudio resultante fue publicado en el European Journal of Internal Medicine. Representó el intento científico más serio y riguroso de resolver el misterio más de 70 años después de los hechos. Los investigadores pudieron comparar la mandíbula con los registros dentales de Hitler que habían sobrevivido a la guerra. El profesor Charlier explicó que a pesar de tener solo 56 años cuando murió, Hitler tenía únicamente 5 de sus propios dientes restantes. El resto eran prótesis dentales elaboradas. Las dentaduras eran extremadamente inusuales, en formas completamente extraordinarias. Hubo una correspondencia anatómica y tecnológica perfecta. Las dentaduras de Hitler no eran comunes. Habían sido fabricadas con técnicas específicas, usando materiales particulares. Falsificarlas habría sido casi imposible. El análisis por microscopio electrónico reveló otro detalle fascinante. No encontraron trazas de carne. Esto concordaba con el hecho bien documentado de que Hitler era vegetariano. El estado de las dentaduras también parecía concordar con el relato de que Hitler tomó cianuro antes de dispararse. El equipo sugirió que depósitos azulados en las dentaduras metálicas podrían indicar una reacción química entre el cianuro y el metal, aunque reconocieron que esta conclusión era especulativa. En cuanto al controvertido fragmento de cráneo, los investigadores franceses pudieron examinarlo visualmente pero no tomar nuevas muestras de ADN. Las autoridades rusas no autorizaron la extracción de material adicional. El profesor Charlier ofreció una crítica metodológica importante al estudio de Connecticut. Desde la perspectiva antropológica, hacer un diagnóstico del sexo basado en el cráneo ofrece aproximadamente un 55% de posibilidades de acertar, apenas mejor que el azar. Charlier argumentaba que incluso el análisis de ADN podía verse afectado por contaminación, especialmente en muestras tan antiguas y manipuladas a lo largo de décadas. El fragmento había sido tocado por numerosas personas desde 1946, almacenado en condiciones variables y expuesto en exhibiciones públicas.
El nuevo estudio francés concluyó que, cualquiera que fuese la procedencia del fragmento de cráneo, la mandíbula era definitivamente del Führer y, por lo tanto, no hubo escape milagroso. La identificación dental era, en opinión del equipo francés, irrefutable. La autenticidad de la mandíbula parecía corroborada por las memorias de Elena Rzhevskaya, cuyo relato detallado de cómo los dientes fueron recuperados proporcionaba una cadena de custodia documentada desde el momento mismo del descubrimiento. Rzhevskaya había estado allí, había sostenido la caja de joyas con los dientes, había acompañado a buscar a la asistente del dentista, había presenciado la identificación. El estudio francés no cerró completamente el debate. La cuestión del fragmento de cráneo seguía parcialmente sin resolver. Si el ADN era femenino, el origen de ese cráneo y el motivo por el cual los soviéticos lo presentaron como evidencia continuaban sin explicación clara. Podía haber sido un error en el caos de 1946, una conclusión sesgada de la comisión de Semenovsky o parte de una estrategia de desinformación. El profesor Charlier ofrecía una interpretación más sencilla. La determinación del sexo por rasgos craneales tiene solo un 55% de precisión, lo que podría explicar por qué los soviéticos asumieron erróneamente que pertenecía a Hitler. Para 2018, cuando se publicó el estudio francés completo, el mundo tenía dos piezas de evidencia científica aparentemente contradictorias. El análisis de ADN del cráneo sugería que no pertenecía a Hitler. El análisis dental de la mandíbula confirmaba que sí era del Führer. La respuesta más probable era que los soviéticos habían cometido un error en 1946 al identificar el fragmento de cráneo, pero habían acertado con la mandíbula. El cráneo podría pertenecer a cualquiera de las numerosas víctimas que murieron en el área del búnker, pero la mandíbula, con sus prótesis dentales únicas, era casi con certeza la de Adolf Hitler. Para los teóricos de la conspiración, esta explicación era insatisfactoria. Argumentaban que si los soviéticos se habían equivocado en una pieza de evidencia crucial, la confianza en las demás debía ser cuestionada. Si Stalin había mentido deliberadamente durante años, las razones para creer que la mandíbula era auténtica no eran suficientes. Más de 70 años después de los hechos, el enigma persistía. La ciencia había proporcionado respuestas, pero esas respuestas habían generado nuevas preguntas. El caso demostraba que incluso con tecnología moderna, acceso a archivos secretos y análisis forense avanzado, la historia no siempre ofrece certezas absolutas. Lo que estaba claro era que el misterio de Hitler no era solo una cuestión histórica, sino también psicológica y cultural. El mundo necesitaba saber con certeza que el mal supremo del siglo XX había recibido su final apropiado. Mientras existiera cualquier duda, cualquier inconsistencia, cualquier fragmento de evidencia ambiguo, las teorías alternativas continuarían proliferando. Rumbo al sur, el fantasma del Führer en la Patagonia. Mientras los científicos debatían sobre fragmentos de cráneo en el siglo XXI, existía otra dimensión del misterio que no podía ser resuelta en laboratorios: las teorías de escape a Sudamérica. Estas teorías no se basaban únicamente en especulación, sino en documentos oficiales, testimonios registrados y propiedades físicas reales con conexiones innegables al régimen nazi. El archivo central del FBI sobre Adolf Hitler, expediente 65-53615, comenzó a ser liberado bajo la Ley de Libertad de Información el 26 de abril de 1976. Entre estos documentos se encuentra un informe particularmente intrigante, fechado el 14 de agosto de 1945, apenas 3 meses después de la caída de Berlín. El informe contiene el relato de primera mano de alguien llamado Guidano, quien afirmó haber sido enviado a recibir a Hitler y su grupo cuando desembarcaron de submarinos en Argentina, 2 semanas y media después de la caída de la capital alemana. Guidano fue uno de 4 hombres que recibieron a Hitler y su grupo de 50 personas en total. Hitler llegó con 2 mujeres, un doctor y varios otros hombres. Al anochecer, el grupo llegó al rancho donde supuestamente se escondían. Según Guidano, este asunto fue arreglado por 6 altos funcionarios argentinos desde 1944, un año completo antes del final de la guerra. Guidano afirmó estar listo para revelar los nombres tan pronto como el dictador fuera capturado. Informó que recibió $15.000 por ayudar en el trato y, dándose cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que Hitler fuera aprehendido, deseaba limpiarse revelando la información. Existe además otro reporte fechado el 14 de julio de 1945, aún más temprano, sobre submarinos nazis desembarcando en Argentina. Estos documentos fueron tomados lo suficientemente en serio como para que J. Edgar Hoover se involucrara personalmente en la investigación.
Un investigador oficial estadounidense señaló en ese momento que los oficiales del ejército americano en Alemania no habían localizado el cuerpo de Hitler ni existía ninguna fuente confiable de que Hitler estuviera muerto. Esta declaración cobra especial relevancia al considerar que fue hecha antes de que Trevor Roper completara su investigación, cuando la incertidumbre era máxima. Durante 1945 y 1946, los informes continuaron llegando. En julio de 1945, la Oficina de Censura de Estados Unidos interceptó una carta dirigida a un periódico de Chicago que aseguraba que Hitler se escondía en una hacienda alemana a 450 millas de Buenos Aires. El autor afirmaba que vivía bajo tierra, en un complejo con entradas secretas controladas por células fotoeléctricas y protegidas por dobles, y que el Führer estaba desarrollando nuevas armas. El informe fue considerado lo bastante serio como para que el gobierno estadounidense enviara un telegrama clasificado a la embajada en Argentina pidiendo una investigación. En septiembre de 1946 se difundió la versión de que el Führer se encontraba en España liderando una flota de submarinos nazis. Poco después surgió otra según la cual había cruzado el Atlántico hacia Argentina, donde un cirujano plástico le habría modificado el rostro a bordo del barco. En diciembre del mismo año, la embajada estadounidense en Estocolmo recibió una carta anónima afirmando que Hitler vivía oculto en una cueva de las montañas escandinavas, con alimentos para varios años, armas, dinero y un grupo de seguidores llamados cuervos. El remitente exigía una sexta parte del botín y un jeep como recompensa. Ese mismo año, circularon reportes que lo situaban en una cafetería de Ámsterdam con el cuerpo alargado y el rostro desfigurado, y en Zúrich, donde supuestamente vivía como un jubilado enfermo de los pulmones. Un oficial estadounidense ordenó investigar el caso suizo, escribiendo que sería una negligencia no seguir una pista de esa naturaleza. El oficial británico Bob Byford Jones registró el 20 de abril de 1946, en el cumpleaños número 57 de Hitler, que de 20 berlineses instruidos entrevistados, 19 creían que el Führer seguía vivo. Muchos niños hablaban todavía de Onkel Adolf como una figura real, prueba de la fuerza simbólica del mito. Para 1955, el jefe de la base de la CIA estadounidense en Maracaibo, Venezuela, estaba escribiendo un memorando sobre una afirmación de que Hitler vivía en los Andes colombianos al frente de una comunidad de fascistas alemanes fugitivos. Estas teorías ganaron nueva vida después de las pruebas de ADN de 2009. Bob Baer, un operativo de la CIA con 21 años de experiencia, presentó teorías similares en la serie documental Hunting Hitler del History Channel que se emitió en 2015. Baer y su equipo afirmaron haber descubierto pruebas de que Hitler escapó, utilizando 700 páginas de documentos desclasificados del FBI. El historiador argentino Abel Basti desarrolló una hipótesis detallada en su libro Hitler en el exilio. Según Basti, existió un acuerdo con Estados Unidos para que Hitler escapara y no cayera en manos de la Unión Soviética, un acuerdo que también se aplicó a muchos científicos y militares que posteriormente participaron en la lucha contra el régimen soviético durante la Guerra Fría. Esta teoría no es tan descabellada como podría parecer inicialmente. La operación Paperclip, ahora bien documentada, trajo a cientos de científicos nazis a Estados Unidos después de la guerra, incluyendo a Wernher von Braun, diseñador de los cohetes V-2 que bombardearon Londres. Si Estados Unidos estaba dispuesto a perdonar a criminales de guerra por su utilidad tecnológica, la posibilidad de permitir que Hitler escapara por razones geopolíticas no resulta completamente implausible. La ruta de escape propuesta por Basti sugiere que Hitler habría escapado por un túnel bajo la Cancillería conectado al aeropuerto de Tempelhof, donde un helicóptero lo transportó a España. Desde allí viajó primero a las Islas Canarias, luego llegó a Argentina en un submarino donde vivió durante 10 años, y finalmente se estableció en Paraguay bajo la protección del dictador Alfredo Stroessner. Según esta teoría, Hitler habría sido enterrado en un búnker subterráneo que ahora es un elegante hotel en Asunción. En 1973, la entrada al búnker fue sellada y 40 personas vinieron a despedirse de Hitler. Uno de los asistentes al funeral, el militar brasileño Fernando Nogueira de Araujo, posteriormente contó a un periódico sobre la ceremonia. Más allá de documentos y testimonios, existe una propiedad física que ha alimentado la especulación durante décadas, una mansión remota ubicada en el lago Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina. Este paraíso montañoso se convirtió efectivamente en refugio de numerosos nazis fugitivos después de la guerra, un hecho histórico indiscutible. La mansión, llamada Residencia Inalco, pasó por varios propietarios, cada uno con conexiones intrigantes al régimen nazi.
El primer propietario fue Enrique García Merow, un abogado de Buenos Aires vinculado a varias compañías de propiedad alemana que supuestamente colaboraron en el escape a Argentina de altos miembros del partido nazi y oficiales de las SS. Merow compró el lote del arquitecto Alejandro Bustillo, quien creó los planos originales de la casa en marzo de 1943, notablemente 2 años antes del final de la guerra. Este detalle cobra significado al considerar la anticipación con que se prepararon posibles rutas de escape. Bustillo también construyó otras casas para fugitivos nazis que posteriormente fueron capturados en el área, estableciendo un patrón claro de actividad pro-nazi en la región. El terreno en el que se erigió la casa, en Bahía Istana, cerca del pequeño pueblo de Villa La Angostura, era bastante remoto y difícilmente accesible, características ideales para alguien que deseara permanecer oculto. Los planos son notablemente similares a la arquitectura del refugio de Hitler en los Alpes bávaros, con dormitorios conectados por baños y vestidores, y una casa de té ubicada junto a una pequeña granja, replicando el diseño del Berghof con precisión inquietante. Como el Berghof, la casa Hinalco solo podía ser observada desde el lago. Un bosque en la parte posterior limitaba la vista desde tierra, proporcionando máxima privacidad. Incluso tenía vacas suizas importadas por Merow desde Europa, un detalle peculiar que sugiere un intento de recrear el ambiente alpino europeo en Sudamérica. El complejo era completamente autónomo, con sus propios animales y áreas agrícolas, lo que habría permitido a sus ocupantes vivir independientemente durante periodos prolongados. También tenía una rampa que conducía directamente al lago, con una casa de botes que se rumoreaba contenía un hidroavión, proporcionando una ruta de escape rápida. La ubicación junto al lago ofrecía una vía de evacuación inmediata hacia Chile, cuya frontera estaba a pocos kilómetros a través del agua. Más tarde, Merow vendió la casa a Jorge Antonio, quien estaba conectado con el presidente Juan Perón y era el representante alemán de Mercedes-Benz en el país sudamericano. El régimen de Perón es bien conocido por haber ofrecido refugio a numerosos criminales de guerra nazis después de 1945, incluyendo a Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto. Según el libro Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, Hitler ya estaba muerto para cuando la casa fue vendida a José Rafael Trotzo en 1970. Lo que hace esta conexión particularmente intrigante es que Trotzo también compró otras propiedades de propiedad de alguien llamado Juan Mahler, nombre falso de Reinhard Kops, oficial de las SS y criminal de guerra confirmado. Kops estaba conectado con Erich Priebke, ex Hauptsturmführer en las Waffen-SS, que participó en la masacre de las cuevas ardeatinas en Roma. En la 135 civiles italianos fueron ejecutados. Priebke no era un fugitivo escondido en las sombras, era un miembro respetado de la alta sociedad en el área y dirigía una escuela llamada Primo Capraro. Vivió abiertamente en Argentina durante décadas, hasta que fue extraditado a Italia en 1995 para enfrentar cargos por crímenes de guerra. El hijo de Capraro vendió los terrenos de la casa Hinalco a Bustillo, completando así un círculo de conexiones nazis que vinculaba la propiedad directamente con criminales de guerra conocidos y confirmados. No es especulación afirmar que numerosos criminales de guerra nazis huyeron a Sudamérica después de la guerra. Adolf Eichmann fue capturado en Buenos Aires en 1960 por agentes del Mossad israelí. Josef Mengele, el infame médico de Auschwitz, vivió en Argentina, Paraguay y Brasil durante décadas hasta su muerte en 1979. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, fue protegido por servicios de inteligencia estadounidenses antes de establecerse en Bolivia. Los teóricos de la supervivencia argumentan que Estados Unidos habría tenido motivos estratégicos para permitir tal escape. Al permitir que Hitler escapara a Sudamérica en lugar de caer en manos soviéticas, Estados Unidos evitaría que Stalin utilizara al dictador capturado como trofeo de guerra o lo sometiera a un juicio público diseñado para humillar a Occidente. Esta teoría enfrenta serios obstáculos evidenciales. Los testimonios de múltiples testigos presenciales que estuvieron en el búnker, interrogados independientemente por soviéticos, británicos y estadounidenses, son notablemente consistentes en los detalles esenciales. Heinz Linge, Otto Günsche y Rochus Misch, todos describieron la muerte de manera similar. La probabilidad de mantener una conspiración de tal magnitud durante décadas, involucrando docenas de personas bajo múltiples jurisdicciones de inteligencia hostiles entre sí, parece extremadamente baja. Las conspiraciones requieren silencio absoluto. Cuantas más personas están involucradas, más probable es que alguien hable. En este caso, nadie habló. El estudio francés de 2017 proporcionó evidencia dental convincente de que la mandíbula custodiada por los rusos era auténtica.
Las prótesis dentales de Hitler eran únicas, fabricadas con técnicas específicas que serían casi imposibles de replicar. La cadena de custodia de la mandíbula, documentada por Elena Arshevskaya desde el momento del descubrimiento, parece sólida. Para los verdaderos creyentes en la teoría del escape, ninguna cantidad de evidencia científica es suficiente. Argumentan que los soviéticos podrían haber fabricado la mandíbula usando los mismos técnicos dentales. Sugieren que toda la investigación forense fue comprometida desde el principio por agendas políticas. Señalan las inconsistencias en los informes soviéticos como prueba de encubrimiento. Aquí radica el verdadero núcleo del fenómeno de las teorías de conspiración sobre Hitler. No se trata solo de evidencia o falta de ella, sino de una necesidad psicológica profunda de creer que el mal supremo del siglo XX no pudo simplemente morir en un búnker. Más allá del búnker, ¿cómo el mito superó a la historia? La construcción del relato histórico sobre el final de Adolf Hitler constituyó uno de los primeros campos de batalla informativa de la Guerra Fría. Entre mayo y junio de 1945, los servicios de inteligencia soviéticos establecieron el departamento conocido como Sección A dentro de la Dirección Principal de Contrainteligencia Militar, específicamente dedicado a gestionar la información relacionada con los líderes nazis capturados o abatidos. Este organismo operó bajo directrices políticas explícitas de Lavrent Beria, quien comprendió tempranamente el valor estratégico de controlar la narrativa sobre el destino del dictador alemán. El 29 de mayo de 1945, el periódico británico Daily Express publicó declaraciones del mariscal Georgy Zhukov afirmando que no existían pruebas concluyentes de la muerte del Führer. Esta declaración, autorizada desde Moscú, respondía a una directriz estratégica diseñada por el Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista. Documentos desclasificados del Archivo Estatal ruso en 1992 revelaron que Zhukov había recibido instrucciones específicas de sembrar dudas públicas mientras los equipos forenses soviéticos trabajaban en silencio. La estrategia contemplaba dos objetivos simultáneos: mantener presión psicológica sobre los aliados occidentales insinuando que protegían a criminales de guerra, y preservar margen de maniobra diplomática ante posibles revelaciones futuras. El Foreign Office británico respondió mediante la creación de una unidad especializada dentro del Political Intelligence Department, activa desde julio de 1945 bajo la dirección de William Cavendish Bentinck. Esta unidad coordinó la recopilación sistemática de testimonios entre refugiados alemanes en zonas ocupadas por británicos y estadounidenses. Los interrogatorios fueron conducidos siguiendo protocolos desarrollados por el Combined Services Detailed Interrogation Center, ubicado en Bad Nenndorf. Entre agosto y diciembre de 1945, más de 300 testimonios fueron clasificados bajo el código operacional Nursery, referencia interna al búnker como guardería del Reich. La documentación resultante, parcialmente desclasificada en 1972, demostró que las autoridades británicas consideraban la ausencia de pruebas físicas soviéticas como un problema de credibilidad estratégica más que histórica. La Office of Strategic Services estadounidense, precursora de la CIA, estableció en septiembre de 1945 el proyecto Paperweight, diferente de la más conocida operación Paperclip dedicada al reclutamiento científico. Paperweight centralizaba todos los reportes relacionados con supuestos avistamientos de líderes nazis fugitivos. El oficial a cargo, Lanning McFarland, compiló entre 1945 y 1947 un total de 1.237 reportes sobre presuntas localizaciones de Hitler. De estos, 643 situaban al dictador en territorios sudamericanos, 211 en España, 183 en regiones alpinas de Austria y Suiza, y el resto disperso en localizaciones variadas incluyendo Oriente Medio y Asia Central. Cada reporte recibió clasificación según credibilidad, siendo solo 18 considerados dignos de investigación activa. Ninguno resultó verificable. El sistema de clasificación desarrollado por McFarland establecía categorías basadas en la fuente. Testimonios de primera mano recibían código A, información de segunda mano código B, rumores sin fuente identificable código C. Un memorando interno fechado el 3 de marzo de 2022-1946, desclasificado en 1985, revelaba la frustración del oficial ante la calidad del material. La proliferación de reportes clase C contamina severamente la capacidad de evaluación sobre material clase A. Recomendamos suspensión de procesamiento de rumores no verificables. La recomendación fue ignorada. La razón, consignada en correspondencia entre McFarland y el director adjunto de inteligencia Allen Dulles, era política.
Cerrar el canal de reportes comunica públicamente que consideramos el caso resuelto. Posición prematura mientras soviéticos mantengan silencio oficial sobre hallazgo de restos. La manipulación informativa soviética alcanzó sofisticación considerable durante 1946. El 8 de junio, Radio Moscú transmitió un programa especial titulado El misterio de Berlín, en el cual un narrador anónimo planteaba interrogantes sobre inconsistencias en versiones occidentales. El programa citaba selectivamente declaraciones de Eisenhower expresando dudas, omitiendo contexto temporal. Simultáneamente, agentes de la NKVD distribuían en zonas occidentales de Alemania panfletos anónimos en alemán titulados ¿Dónde está el Führer?, diseñados para alimentar especulación entre población civil alemana. Ejemplares de estos panfletos, preservados en el Bundesarchiv alemán bajo catalogación Z/SG 142, demuestran técnicas de propaganda gris. Presentaban información factual mezclada con insinuaciones, evitando afirmaciones directas verificables. El contraespionaje británico MI6 respondió mediante la Operación Periodic, iniciada en enero de 1946. Esta operación involucró la infiltración de agentes en círculos de exiliados alemanes en España, Portugal y América Latina, específicamente para monitorear circulación de rumores sobre líderes nazis fugitivos. Reportes trimestrales enviados a Londres, parcialmente desclasificados en 1998, documentan redes sociales de exiliados alemanes donde los rumores circulaban con patrones predecibles. Un reporte del segundo trimestre de 1946 identificaba a Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Caracas y São Paulo como epicentros de especulación organizada. El analista notaba: comunidades alemanas expatriadas funcionan como cámaras de eco donde información sin verificar adquiere apariencia de credibilidad mediante repetición social. La dimensión académica del debate emergió formalmente en 1947 con la publicación del libro de Trevor Roper, The Last Days of Hitler. El historiador británico incluyó un apéndice metodológico explicando limitaciones evidenciales y justificando conclusiones basadas en convergencia testimonial. La obra recibió críticas desde sectores académicos soviéticos. En marzo de 1948, el historiador ruso Lev Bezimensky publicó en la revista Voprosy History un artículo cuestionando la metodología occidental por depender excesivamente de testimonios sin acceso a evidencia material. Bezimensky no reveló que soviéticos poseían dicha evidencia, pero utilizó su ausencia en análisis occidentales para desacreditar conclusiones. Este patrón caracterizaría el debate historiográfico durante 2 décadas. Académicos occidentales argumentaban desde testimonios convergentes, académicos soviéticos desde materialismo forense inaccesible. La publicación en 1968 del libro The Death of Adolf Hitler por Lev Bezimensky marcó un punto de inflexión. Por primera vez, un historiador soviético reveló públicamente detalles de las autopsias de 1945, incluyendo fotografías de documentos forenses. La publicación coincidió con el inicio de la distensión entre bloques y respondía a directrices de desestalinización que permitían mayor apertura archivística selectiva. Sin embargo, Bezimensky omitió mencionar la segunda comisión de investigación de 1946 y no reveló la existencia del fragmento craneal. La estrategia era transparencia controlada. Suficiente información para establecer autoridad soviética sobre el tema, insuficiente para permitir verificación independiente completa. El análisis comparativo entre versiones publicadas por Bezimensky y documentos posteriormente desclasificados revela modificaciones significativas. El historiador ruso afirmó que Hitler murió exclusivamente por envenenamiento con cianuro, omitiendo referencias al orificio de bala documentado en el informe de Semenovsky. Esta alteración respondía a consideraciones ideológicas. Presentar a Hitler muriendo envenenado, método considerado cobarde, servía mejor a objetivos propagandísticos que admitir un disparo, potencialmente interpretable como acto militar honorable. Documentos del Archivo Presidencial de la Federación Rusa, accesibles a investigadores desde 2016, confirman que Bezimensky sometió manuscrito a revisión del Departamento Ideológico del Comité Central antes de publicación, donde se ordenaron modificaciones específicas sobre causa de muerte. La cultura popular occidental comenzó a incorporar el tema durante los años 60. En 1964, la novela The Boys from Brazil de Ira Levin, aunque centrada en clonación de Hitler, popularizó la premisa de supervivencia nazi en Sudamérica. La película homónima de 1978 consolidó este imaginario visual. Paralelamente, publicaciones sensacionalistas proliferaron. En 1969, la revista alemana Der Stern publicó una serie titulada Hitlers letzte Tage,
combinando investigación seria con especulación. La serie alcanzó tiradas de 1,5 millones de ejemplares, estableciendo precedente comercial. El misterio Hitler vendía. Editores internacionales replicaron fórmula. Entre 1970 y 1980, al menos 43 libros publicados en lenguas occidentales trataban el tema, según catalogación de la Biblioteca del Congreso estadounidense. El contexto forense evolucionó significativamente durante los años 70 con avances en odontología forense. El trabajo pionero de Kaiser Nielsen en identificación dental estableció estándares internacionales adoptados por Interpol en 1973. Estos estándares especificaban protocolos para documentación, comparación y verificación de identidad mediante registros dentales. Aplicados retrospectivamente al caso Hitler, los métodos desarrollados por Kaiser Nielsen validaban la identificación realizada por Käthe Häusermann en 1945, ahora reconocida como técnicamente correcta según criterios científicos contemporáneos. El profesor Reidar Sognaes, de la Universidad de California, publicó en 1972 un análisis en el American Journal of Forensic Medicine comparando radiografías dentales de Hitler con descripciones soviéticas publicadas por Bezimensky. Sognaes concluyó que las coincidencias anatómicas excedían probabilidades estadísticas de error, proporcionando primera validación científica occidental independiente. La apertura archivística post-soviética transformó radicalmente el panorama evidencial. En 1991, el gobierno ruso permitió acceso limitado a archivos del FSB, sucesor del KGB. La periodista Ada Petrova y el cineasta británico Peter Watson obtuvieron en 1992 acceso al expediente completo de la Operación Mito, previamente desconocido fuera de círculos de inteligencia. Su libro The Death of Hitler, The Full Story with New Evidence from Secret Russian Archives, publicado en 1995, reveló por primera vez la existencia del fragmento craneal y documentó las múltiples relocalizaciones de los restos. La publicación generó controversia académica inmediata. Historiadores como Richard Evans cuestionaron interpretaciones de Petrova y Watson, señalando que acceso a archivos no garantizaba competencia en análisis histórico crítico. El debate historiográfico sobre confiabilidad de fuentes soviéticas intensificó durante los años 90. El Instituto de Historia Universal de la Academia Rusa de Ciencias organizó en 1994 un simposio internacional titulado Fuentes soviéticas y metodología histórica, donde académicos rusos y occidentales confrontaron aproximaciones divergentes. El consenso emergente reconocía que documentos soviéticos requerían lectura crítica considerando contextos de producción burocrática y presiones ideológicas, pero rechazaba descalificación automática. Esta posición metodológica madura permitió integración progresiva de evidencia soviética en narrativa histórica occidental sin ingenuidad epistemológica. La tecnología forense del siglo XXI introdujo posibilidades analíticas impensables en 1945. El desarrollo de técnicas de extracción de ADN antiguo, perfeccionadas mediante proyectos arqueológicos como la secuenciación del genoma neandertal, ofreció herramientas aplicables teóricamente a restos históricos. La comunidad científica forense estableció en 2003 los estándares de autenticidad para ADN histórico, publicados en la revista Nature, especificando protocolos para evitar contaminación y validar resultados. Estos estándares requerían muestreo múltiple, secuenciación replicada en laboratorios independientes y documentación exhaustiva de cadena de custodia. El análisis de Connecticut de 2009 cumplió estos requisitos técnicamente, aunque la imposibilidad de replicación independiente por negativa rusa limitó validación completa según estándares científicos óptimos. El estudio francés de Charlier en 2017 representó intento de síntesis interdisciplinaria. El equipo incluyó historiadores, odontólogos forenses, patólogos y especialistas en microscopia electrónica, diseñando protocolo integrado combinando análisis histórico documental con verificación científica material. La metodología fue publicada previamente a resultados, permitiendo revisión por pares del diseño experimental. Este enfoque transparente contrastaba con opacidad tradicional de investigaciones sobre el tema. La publicación en European Journal of Internal Medicine, revista médica de alto impacto, señalizaba legitimación científica del estudio dentro de comunidad médica internacional. Del mismo modo que la ciencia forense transformó el análisis material, la digitalización archivística revolucionó la verificación documental. Durante las 2 primeras décadas del siglo XXI, proyectos del United States Holocaust Memorial Museum y el Bundesarchiv alemán pusieron en línea más de 50 millones de páginas sobre el Tercer Reich.
Desde 2018, este acceso permite contrastar fuentes primarias, aunque también ha facilitado la difusión de interpretaciones sesgadas por usuarios sin formación historiográfica, capaces de manipular información auténtica fuera de su contexto. La cuestión de los restos físicos adquirió dimensión ética adicional con debates sobre exhibición pública de material humano. Cuando el Archivo Estatal ruso exhibió el fragmento craneal en 2000, organizaciones internacionales de derechos humanos cuestionaron apropiación de legitimidad institucional. Los restos humanos, independientemente de identidad, merecían tratamiento conforme a protocolos establecidos por UNESCO sobre patrimonio humano sensible. El debate reflejaba tensión entre interés histórico público y dignidad humana básica, tema recurrente en museos dedicados a atrocidades masivas. La construcción historiográfica del final de Hitler ilustra proceso más amplio de formación de memoria histórica en contextos de fragmentación política y tecnológica. 80 años después, los archivos nacionales continúan desclasificando material relacionado con el caso. En 2020, el Archivo Federal Alemán liberó 173 documentos adicionales del Ministerio de Seguridad Estatal de la RDA, incluyendo interrogatorios a ciudadanos de Berlín Oriental que afirmaban haber presenciado eventos en la Cancillería. En 2022, el FSB ruso digitalizó por primera vez las radiografías dentales originales tomadas en 1945, permitiendo análisis comparativo independiente mediante software forense moderno. El Instituto Fraunhofer de Hannover aplicó técnicas de superposición digital confirmando correspondencia anatómica con registros clínicos previos a 1945. La Universidad Hebrea de Jerusalén alberga desde 2019 la colección más completa de documentos desclasificados sobre el tema. 42.000 páginas procedentes de 11 archivos nacionales diferentes, accesibles mediante base de datos digital indexada. Este material permite investigación sistemática que anteriormente requería décadas de trabajo en múltiples países.